Hola, ongietorri hori. Bueno, último vídeo que nos queda, ¿no? Ya está, ya lo habéis hecho, zorionak. Lo único que nos queda por mirar, a ver lo que es Bak y Baku, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente nos sirve para poder identificarnos y para poder firmar de manera online. ¿Qué tiene esto igual que nos puede ayudar? Pues por una parte, todos los servicios online, pues bueno, están 24 horas abiertos, 365 días, no tenemos que esperar ninguna cola ni desplazarnos, pues bueno, evitamos este tipo de cosas, ¿no? Y nos podría servir pues para pedir trámites, para consultar cosas e información, servicios, como por ejemplo pues, o subvenciones o la OTA o bueno, un montón de servicios que nos ofrecen los ayuntamientos, ¿vale? Las entidades vascas. Entonces, sí que hay que tener más de 16 años para tramitarlo y necesitaríamos simplemente un dispositivo móvil, un teléfono móvil, el DNI y un juego de coordenadas, ¿vale? Eso con el Baku. Aquí lo vamos poco a poco explicando, ¿vale? Al final, Bak y Baku son como dos niveles, ¿vale? Bak sería como para unos trámites más básicos y Baku tiene un nivel de seguridad que sería el juego de barcos o de coordenadas de siempre, que bueno, que nos permite tener más seguridad a la hora de identificarnos, ¿vale? ¿Qué gracia tiene también esto? Pues bueno, que lo podemos solicitar en varios sitios, ¿vale? Podemos ir a un punto presencial de atención a la ciudadanía de nuestro ayuntamiento, podemos ir a Casa Taguneas, podemos ir al ambulatorio, a Osakidetza, ¿vale? Y ahí podríamos tramitar estos pedidos. Como he dicho, necesitaríamos el DNI, una cuenta de email y un dispositivo móvil, ¿vale? Porque al final nos mandan un código al teléfono que serviría para poder identificar y luego poder conseguir una nueva contraseña. No tiene mucha dificultad. Aquí os ponemos un poco cómo lo podríamos conseguir y cómo lo podríamos solicitar tanto en Álava, en Vizcaya como en Guipúzcoa. Y un poco para desde casa también cómo lo podríamos hacer, ¿vale? Ya sabéis que ahora mismo no podemos ir a muchos sitios, entonces podríamos solicitarlo a través de estas oficinas virtuales. ¿Para qué se utiliza? Bueno, como he dicho, se podría utilizar pues para información, para poder solicitar algunos servicios o trámites y bueno, al final cada ayuntamiento también tendrá implementado sus servicios y al final nos sirve para hacer la firma como lo haríamos con el DNI, pero con el Baku, ¿vale? Y al final puede ser que sea más sencillo porque simplemente tendríamos que hacer el juego de los barcos, de las coordenadas y ya está, en vez de tener un dispositivo al que tendríamos que conectar el DNI. Así que, por lo tanto, os animamos a que lo saquéis eta zorionak honaino ailegatu arte.